Yo creo que la persona con la que estamos hoy no necesita presentación, pero maestra, nos gustaría mucho que se presentara, por favor, su nombre y su ocupación. Soy Mónica Mayer y soy artista visual. Muchas gracias. Bueno, para empezar, sin más rodeos, nos gustaría mucho que nos comentara, por favor, cómo describiría la relación que hay entre su práctica artística y el dibujo. ¿Cómo integra el dibujo a su práctica como un artista con una tan vasta trayectoria? Bueno, mi práctica es muy variada y hago mucho tipo de cosas, pero en general lo que ha sido bidimensional, todo tiene que ver con el dibujo, de alguna manera. Después se va combinando con cuestiones de gráfica digital, el dibujo, serigrafía mezclada con dibujo. Es como un ejercicio de ping-pong. Meto a la computadora, lo saco, lo dibujo, lo vuelvo a meter, lo vuelvo a imprimir, lo vuelvo a dibujar encima. O agarro lo dibujado y lo rompo y le hago algo, lo mezclo con cuestiones de performance. Entonces va variando, pero siempre es una práctica básica, porque yo no puedo hacer escultura porque me pierdo, no entiendo la tercera dimensión. Y no pinto porque no me gusta cómo huele la pintura. Entonces el dibujo ha sido como mi técnica favorita y ha sido el medio en el que me he podido expresar. Bueno, pero nosotros conocemos su trayectoria no solo como dibujante, sino justo como una artista multidisciplinaria que hace muchísimas cosas técnicamente hablando, y también obviando la parte pionera en cuanto a un cierto tipo de arte en México, sobre todo, ¿no? El arte feminista, el arte de los colectivos. Es decir, usted ha estado presente en un montón de momentos importantes en los que el arte transide o va un paso adelante, ¿no?, en la historia del arte mexicano. Pero particularmente en la exposición de Cachorros de Tigre, usted tiene una pieza que es muy peculiar y nos gustaría que nos la explicara un poco, que nos dijera cómo se relaciona con el dibujo, esta pieza de las nubes que nos prestó. Esta pieza de las nubes deriva de una serie de dibujos que hice, que yo creo que empezaron en tiempos de la pandemia, haciendo nubes de todas las personas que se han muerto en mi familia. Y de todas mis amistades cercanas que se han muerto. Entonces era una manera de homenaje, de recordatorio, de ver estas nubes que van pasando de lo efímero de la vida. Y llegó un momento en que dejó de ser de una persona y fue el dibujo, y rompí el dibujo y lo que quedó fue el dibujo roto, que es lo que pasa cuando la gente se muere. Entonces es una pieza que me gusta mucho porque habla de la fragilidad. Habla de la fragilidad de si le soplas se deshace. Se puede rearmar de nuevo de otra manera, pero me gusta mucho por eso, porque se hizo solita de alguna manera. Incluso hubo un momento en el que queríamos hacer un video de lo de las nubes, y entonces empecé a trabajar esto y me di cuenta, pues es que esto no es un video, esto, es esta pieza, ¿no? Entonces me gusta mucho porque a veces las piezas me sorprenden. Luego dicen que los artistas que nos dedicamos al arte estamos medios locos porque las obras de arte nos hablan y te dicen cuando ya está terminada y cuando no está terminada. Esta pieza me dijo, ya, esta es la pieza. Y ya no es video, no es nada más, esto es, ¿no? Es destilado de todo el amplio proceso del duelo. Sí, yo puedo corroborar ese comentario, es verdad. Las piezas muchas veces te dicen, ya estuvo, ya, no le metas más, por favor, porque si no lo puedes llevar a otro lado que no es el propicio, ¿no? Exacto. Y concretamente hablando de la técnica del dibujo, no de su dibujo, sino del dibujo en general, la técnica, el ejercicio, la práctica del dibujo como un medio autónomo, nos gustaría saber su opinión acerca de este desdén que de repente tiene dentro de los medios artísticos propios y para el gran público, sobre todo, el ver el dibujo solamente como un acompañamiento, como una cosa secundaria. Y ¿cómo podría usted reivindicar la práctica del dibujo ante disciplinas como la pintura, que huele muy fuerte, o la escultura, que es muy difícil o que requiere de muchas manos? Es decir, Mónica Mayer, ¿cómo podría justificar el dibujo como un medio autónomo de producción artística? Bueno, para mí de entrada es la manera de aprender a ver. Yo siempre defiendo que en las escuelas de arte haya clases de dibujo porque es como aprende uno a ver.
y aprende uno a ver en detalle y aprende a entender el volumen y entender la textura y entender la forma. Y pues a ver, que es lo más básico, somos artistas visuales, entonces es fundamental para eso, ¿no? Entonces, por un lado, pues hay como que creen algunos que son bocetos, que son bocetos, exacto, que es un trabajo previo. Yo ya soy de una generación para la cual el dibujo era el medio principal. Y el dibujo a veces mezclado con texto, que es un elemento importante en mi trabajo. Entonces es algo que continúa ahí completamente. Entonces, pues es básico, es fundamental, es la esencia del resto del trabajo. Ok. Y en este esfuerzo de tratar de demostrarle esto al público, ¿qué opina usted sinceramente sobre juntar a tantos artistas en un solo espacio con la intención de reivindicar al dibujo o de ponerlo en una posición un poco más de privilegio? No quiero decir privilegio, sino una posición que puede corresponder más a su dignidad y a su importancia. ¿Qué opina de de juntar a tantos artistas y de que necesariamente tengan que faltar algunos y de ponerlos en este empeño de la colección? Para mí es raro como pensar en hacer una exposición que sea sobre una técnica. Okay. Porque hay tantas personas que la han trabajado de tantas maneras distintas que es como un rompecabezas muy difícil. Pero por lo mismo, si lo que se quiere es probar que es una técnica noble, que hay muchas posibilidades, que se ha trabajado de mil maneras, que hay artistas de todas las generaciones que la han trabajado y de pues, maneras muy distintas, pues resulta muy esclarecedor, yo creo, para el público ver que el dibujo se puede trabajar de tantas maneras. Ahora hace rato se me olvidaba decir que el dibujo también acaba siendo como la marca por la cual la gente cree que una es o no es buena artista. Claro, sí. Si sabes dibujar bien, es verdad, eres buen artista, ¿no? Si lo haces todo muy realista, lo cual tampoco es cierto, porque pueden dibujar de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero es chistoso porque por un lado se desdeña y por otro lado es como la marca máxima de que la prueba fehaciente de que somos artistas de veras. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con eso y han habido artistas que nos han hablado de estos temas más o menos en el mismo tenor, o sea, el saber dibujar ya te convierte en un artista, que un artista sabe cuando, bueno, que una persona sabe cuando alguien que tiene un ojo entrenado, sabe cuando alguien sabe dibujar, ¿no? Se da cuenta cuando alguien sabe dibujar. Y la otra es que, pues, un artista visual, un dibujante sobre todo, empieza su camino aprendiendo a ver, a observar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, los artistas, y porque siempre he pensado lo mismo. Finalmente, maestra, para despedirnos, nos gustaría mucho si usted quisiera decirnos algo sobre la obra, que bueno, ya nos comentó de dónde viene y cuál es su concepto, o algo sobre la producción artística total de Mónica Mayer, e invitar a la gente a que visite Cachorros de Tigre, se lo agradeceríamos muchísimo. Sí, pues primero la invitación, por favor visiten esta exposición, creo que va a haber sorpresas muy interesantes, creo que van a poder comparar la obra de distintos artistas de distintas generaciones, que eso se me hace bien importante, ¿no? Que hay artistas hay como más de 100 años. 125 años. 125 años entre unos y otros, ¿no? Entonces eso es muy importante para ver los cambios. Y en cuanto a mi producción, pues de lo que hablábamos hace ratito en cuanto a saber ver y dibujar y aprender a ver a partir del dibujo, yo creo que hasta alguien que no sabe dibujar bien, pero que ha aprendido a dibujar, se nota en el trabajo. Claro. Porque se nota en la forma, te digo, de usar las texturas, de usar las formas, de integrar, de componer, de un montón de cosas que se aprenden a la hora de dibujar. Y para mí, pues sigue siendo como un elemento básico. Yo creo que yo seguiré dibujando toda mi vida. No siempre todo lo que quisiera. Y no siempre tengo tiempo porque me dedico más a hacer otro tipo de... Es que es imposible, sí. De cosas. Pero el dibujo hasta en mis performances es algo fundamental, porque implica la manera de componer, la manera de aplicar los distintos elementos de la composición y de lo formal en el arte. Bueno, pues maestra, le agradecemos mucho su tiempo y le agradecemos mucho que haya aceptado participar con nosotros en esta exposición
Vayan a ver la obra de Mónica Mayer, A Cachorros de Tigre. Estoy seguro que se van a sorprender. Es una pieza preciosa. Y pues nos vamos a estar viendo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. De nada, gracias a ustedes.